Hacer uso ilegal de software en tu empresa te puede representar multas por hasta 23 millones de pesos, además del pago por daños y perjuicios equivalentes al 40% de tus ventas totales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Renero y soy socio director de Landevan, la firma líder en propiedad intelectual y firma especializada en derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Hoy vamos a estar platicando de tres puntos en particular. Primero, ¿cuándo se hace uso ilegal de software? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias que pueden haber por hacer uso ilegal de este software? Y tercero, ¿cuáles son las formas que creemos que son las formas más usuales en que se pueden resolver? Si te parece bien, comencemos. ¿Cuándo se hace uso ilegal de software en la empresa? Esta parte es bien particular. Digo, ¿por qué? Porque si no perdemos de vista esto, vamos a poder encontrarnos después en más problemas, ¿no? Entonces, normalmente en las empresas, ya sea que exista consentimiento o no de parte del director general o del dueño, se llega a implementar uso ilegal de software. ¿Y esto porque me atrevo a decirlo? Existen al día de hoy en México que 6 de cada 10 empresas están haciendo uso ilegal de este software, independientemente de cuál sea la marca del fabricante, incluso la misma marca del software. Entonces, si no perdemos de vista esto, vamos a poder avanzar correctamente. Entonces, ahora sí, entrando bien a materia. Se hace uso ilegal de software en las empresas cuando se instala y se usa, ya sea de forma rutinaria o incluso de forma esporádica, y en algunos de los casos, a pesar que no se use, pero se tiene instalado y que la computadora se tiene para fines específicamente comerciales. Entonces, cuando una empresa hace compra de licencias ilegales, digo que en este caso no es estrictamente una compra, eh, hace uso ilegal de software. Pero la mayoría de los casos, eh, eso no sucede. Lo que sucede es que normalmente las empresas consideran que tienen todas las licencias en orden, pero llega a pasar que alguno de los trabajadores, algún practicante, algún pasante o incluso algún proveedor que está haciendo uso de las instalaciones está haciendo uso ilegal de algún software, el que sea uno o más softwares. Entonces, ¿eso qué genera? Que eventualmente las empresas incurran en un incumplimiento. Entonces, esa parte es bien importante que no la perdamos de vista. Dos, muchas veces se llega a confundir que se llega a hacer uso ilegal de software cuando se hace una comercialización del software. Esto no tiene nada de cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el uso y la comercialización son distintos aquí, una de las fracciones que establece el que se está haciendo un uso ilegal de software en ese sentido es que solamente implica la instalación o el rompimiento de cracks o el rompimiento de alguna de las medidas tecnológicas de protección que inhiben que se haga uso ilegal de software. Esto de entrada nos pone en una total desventaja. Entonces, y luego, ¿qué termina sucediendo? Que se llega a enviar una carta, esta carta se llama carta de cese y desistimiento, y adicionalmente llega a desembocar en una demanda. Esta carta no siempre sucede, sino que llega a pasar que directamente va la demanda, ¿no? Entonces, y una vez que sucede esto, ya estamos propia y estrictamente demandados, ¿no? Adicionalmente, las consecuencias que pueden haber por uso ilegal de software llegan a ser múltiples, desde la inmovilización o incluso decomiso de ciertas mercancías o productos o bienes que están usando uso ilegal de software, hasta el pago de daños y perjuicios por el 40% de ventas totales. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Normalmente, cuando ya existe una demanda en materia de derechos de autor o una demanda en materia de derechos de propiedad intelectual, llega aparejada de una visita de inspección. En esta visita de inspección, personal calificado y debidamente acreditado del INPI hace una visita en donde se cerciora si efectivamente o no se está haciendo uso en este caso, de software ilegal. Eso que nos genera que en caso de que sí se está haciendo uso ilegal, normalmente el INPI con
posterior a una solicitud de parte del titular del derecho, nos impone medidas provisionales. Estas medidas provisionales van desde el decomiso, normalmente de computadoras, es decir, les imponen sellos a las computadoras e inhiben el que se pueda estar usando todas las computadoras de la empresa, y adicionalmente se puede llegar hasta la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Adicionalmente, una vez que la demanda llega a su fin, después de 5, 7, 8, 10, incluso 12 años de estar en litigio, se puede llegar a que se tenga que pagar una multa por el equivalente a 23 millones de pesos. Si bien es cierto, esta multa es el tope máximo, el promedio que pueden llegar a oscilar, y son las experiencias que hemos tenido, van desde 1.5 hasta 7 millones, 8 millones de pesos. Entonces, esa parte es importante que no la perdamos de vista sobre cuáles son las consecuencias que pueden haber en materia de multas. Y por el otro lado, y al final, y no menos importante, es el pago de daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios ascienden al 40% de las ventas totales. ¿Y por qué hago hincapié en esto, en qué sobre ventas totales? Las ventas totales lo determinó el pasado 17 de noviembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es una medida desproporcionada y que solamente va enfocado sobre los ingresos totales que obtuvo la empresa, no sobre una parte o que sean una consecuencia directa del uso de explotación del software. Entonces es importante que no lo perdamos de vista. Y finalmente están las formas de resolverse. Entonces, aquí es una parte bien importante, y sobre todo la parte, creo yo, más importante para los empresarios. ¿Por qué? Porque hay tres formas esenciales de resolverse. Primero, decirnos, un litigio es un litigio largo, un litigio costoso, un litigio que puede quitar el sueño. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos cuáles son las consecuencias que pueden existir, y en caso de que no se lleve con un despacho especializado en materia de propiedad intelectual, pues las consecuencias aumentan muchísimo las probabilidades. Que también es cierto que es importante no perder de vista que estas consecuencias, en la medida en que efectivamente se venga haciendo uso ilegal de software, podemos constatar que al final sí se van a terminar imponiendo. Entonces, esa parte es importante no perderla de vista. La segunda es la negociación. Esta negociación normalmente se lleva de forma muy sencilla, de forma muy poco convencional, en función de que la negociación, normalmente los despachos que representan a las grandes casas productoras de software, piden tanto el pago de licencias como el pago de algún porcentaje de daños y perjuicios. Que ese porcentaje de daños y perjuicios, si bien es cierto, no es el 40% de las ventas totales, pero sí representa que al final sí se termine generando algún porcentaje pues menor, ¿no? Entonces, que es importante que se tenga total conocimiento sobre la forma en que se tiene que negociar este tipo de problemas para efectos de llegar al menor pago que sea posible, ¿no? Y la tercera que tenemos identificada, que es la forma en que lo hacemos en Landevan, que es un híbrido, en donde implementamos acciones de litigio de la mano de negociación para que solamente se pague lo estrictamente necesario, y con eso generar ahorros de hasta el 97% de lo que real y efectivamente se tendría que estar pagando. Entonces, si esto te interesa, si esto te resulta de interés, y además te es de utilidad para efectos de tu empresa, te pido que agendes una llamada. Haciendo esta generación de llamada, vamos a poder determinar si podemos trabajar juntos o no, y si somos los indicados para ayudarte en ese sentido. La llamada la puedes agendar aquí abajo en la descripción del video, y cualquier cosa estamos al pendiente.